Bienvenidos a la tercera cápsula del curso Diagnóstico a Tiempo Educando sobre Cáncer Infantil. El módulo de hoy tiene por objetivo reconocer la sintomatología general de los cánceres más comunes y el por qué se manifiestan de esa manera. Para ello es fundamental diferenciar dos conceptos, los que nos van a orientar cada vez que se disparen las señales de alerta, ya cuando estemos sospechando un cáncer. El primer concepto a definir corresponde a lo que será un signo. Y en palabras sencillas, es una señal que puede ser vista y que va a ser cuantificada, es decir, que puede ser medida por otra persona. Como por ejemplo lo que vemos en la primera imagen, que vendría a ser la fiebre, ya que esta la podemos sentir simplemente tocando al paciente, también la podemos medir con el uso, por ejemplo, de un termómetro, es decir, vamos a saber qué está ocurriendo. Lo mismo ocurre cuando un paciente presenta respiración acelerada o sonidos anormales en los pulmones. Estos se pueden escuchar también a través de un fonendoscopio, son cuantificables. Y los que pueden ser signos obviamente de una neumonía, por ejemplo. A su vez, como vemos en las representaciones gráficas, lo que podría ser la baja de peso, la aparición de moretones que no son asociados a golpes, etcétera, etcétera. Por otro lado, un síntoma es una señal que solo la persona que lo está experimentando lo va a sentir o lo va a notar, ¿ya? Si bien puede que otras personas lo perciban, esto no es tan fácil a primera impresión. Por ejemplo, cuando una persona siente debilidad, dolor muscular o presenta dificultad para respirar, que también, como hablábamos anteriormente, pueden ser síntomas de una neumonía. Ahora bien, un solo signo o síntoma por sí solo puede que no sea suficiente para determinar la causa que lo está originando. Si hablamos, como lo que vemos en la imagen, del sarpullido en un niño o una niña, este puede ser un signo de un sinfín de enfermedades, pudiendo ser entre ellas la exposición, por ejemplo, a plantas venenosas, puede ser paperas, una infección de la piel o una alergia causada por la comida. Sin embargo, si el niño presenta un sarpullido junto a otros signos o síntomas, como pudiese ser una fiebre alta, escalofríos, dolor muscular, entonces el médico tendría un mejor panorama para hablar de lo que podría ser esta enfermedad. Es importante además considerar que algunas veces los signos y síntomas que van a presentar los pacientes no van a proporcionar al médico suficiente, llamémoslo así, pistas, para que éste oriente con mayor certeza la causa de la enfermedad, por lo que en un futuro puede que se requieran exámenes clínicos como radiografías, análisis de sangre o biopsias para determinar la causa específica, que es lo que vamos a ir viendo durante las próximas diapositivas. Una pregunta que debemos responder es cómo causa el cáncer sus signos y síntomas. Primero, el cáncer es un grupo de enfermedades, eso hay que tenerlo como premisa. Es por esto que puede causar casi cualquier signo o síntoma. Segundo, van a depender de la localización del cáncer, cuán grande sea el cáncer, es decir, su tamaño, y así como de qué tanto afecta a los órganos o tejidos. Si un cáncer se propaga, lo vamos a denominar metástasis, y los signos o síntomas se van a relacionar básicamente con las áreas afectadas del cuerpo, por lo que se amplía aún más el abanico sintomatológico. En la imagen que estamos viendo a continuación, representamos algunas de las causas de los signos y síntomas más comunes que se presentan cuando un paciente está sufriendo algún tipo de cáncer. Sin embargo, pudiesen existir muchas más, las que vendrían siendo a ser más específicas de las diferentes afecciones que podría sufrir. Si continuamos en la misma línea de continuar dando respuesta a la pregunta que planteamos anteriormente, es importante considerar que a medida que el cáncer crece, este comienza a ejercer presión en los órganos cercanos, en los vasos sanguíneos y en los nervios. A esto lo vamos a llamar progresión del cáncer, ¿ya? Esta presión ocasionará algunos de los signos y síntomas del cáncer a medida que éste vaya aumentando su tamaño o a medida que éste se vaya ramificando, es decir, esté haciendo metástasis. Por ejemplo, lo que ocurre con el cáncer de colon, donde los casos tempranos de cáncer colorectal no van a presentar síntomas, pues esto va a depender directamente del tamaño y de la ubicación del cáncer. Algunos de los síntomas más comunes son los cambios los cambios en los hábitos intestinales, los cambios en la consistencia de las heces, la presencia de sangre en las heces y la incomodidad abdominal. Y a medida que el cáncer avanza, los signos y síntomas van a ser cada vez más evidentes, pudiendo incorporarse nuevos cuadros sintomatológicos de acuerdo al avance que vaya teniendo el cáncer. Retomando lo que es la sintomatología general, un cáncer también puede causar síntomas tales como fiebre, cansancio extremo o pérdida de peso. Esto se debe básicamente a que las células cancerosas utilizan mucho suministro de energía del cuerpo, aún mayor a lo que consume una célula normal,
o porque si bien las células cancerosas secretan sustancias que afectan la manera en la que el organismo va a producir la energía de donde la obtiene, es decir, de los alimentos. Y esto se conoce como efecto Warburg, que fue postulado en 1920, y la hipótesis que se planteaba es que las células tumorales tienen elevadas tasas de consumo de glucosa, que era lo que conversábamos anteriormente, y excesiva secreción de lactato. En teoría, entonces, se desprende el por qué cuando estamos sufriendo esta enfermedad, uno de los signos y síntomas puede ser la fiebre, debido a, como lo decíamos anteriormente, al aumento metabólico de las células. Puede ser el cansancio, debido a que estas células cancerosas van a consumir la glucosa, van a consumir la energía que utiliza el cuerpo. Y la segunda pregunta que responderemos hoy es cómo y por qué son útiles los signos y síntomas en los diferentes tipos de cáncer. Y la respuesta se basa en que el tratamiento de un cáncer va a funcionar mucho mejor cuando éste se detecta a tiempo. Esto significa que existe una mejor probabilidad de curarlo. Especialmente si el cáncer se puede remover, es mucho más sencillo hablar de una cirugía, por ejemplo, para poder removerlo. Un buen ejemplo de la importancia de encontrar el cáncer temprano son los cánceres de piel, los melanomas. Este cáncer es fácil de remover si no ha crecido profundamente en lo que son las diferentes capas de la piel. Y por poner una estadística a modo de ejemplo, es que la tasa de supervivencia a 5 años, y me refiero con esto al porcentaje de personas que viven al menos 5 años después del diagnóstico, para esta etapa inicial es de aproximadamente un 98% de supervivencia. Pero una vez que el melanoma se ha propagado a otras partes del cuerpo, concepto que conocemos como metástasis, la tasa de supervivencia a 5 años baja aproximadamente a un 16%. Y ahora bien, ¿cuáles son algunos de los signos y síntomas generales del cáncer? Pero antes de responder esta tercera pregunta, es importante recordar que no todos los cánceres se presentan de la misma manera, ¿ya? Y que tener cualquiera de estos signos o síntomas puede que no sea sinónimo de que estemos en presencia de un cuadro canceroso. Si se presenta cualquiera de estos síntomas y estos persisten por mucho tiempo o van empeorando, es importante consultar a un médico para que él nos diagnostique. Y para dar respuesta a esta pregunta que planteábamos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a hablar de lo que es la leucemia. Y por definición, vagamente, puesto que en la próxima cápsula abordaremos con mayor profundidad este cáncer específico, la leucemia es una enfermedad que se origina en la médula ósea. Y es el lugar donde se van a formar nuevas células sanguíneas, esa es la función. Y que cuando se cursa con esta patología que es la leucemia, se forman además células sanguíneas defectuosas, que van a causar en el paciente que presente una disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y estas carencias se van a manifestar de acuerdo a qué? A los síntomas. Por ejemplo, si hablamos de los síntomas causados por un recuento bajo de glóbulos rojos, es decir, una anemia, recordando que los glóbulos rojos son los que llevan el oxígeno a todas las células del cuerpo, una disminución de estos puede causar síntomas como sensación de cansancio, debilidad, dificultad para respirar, pues son las células que van a transportar el oxígeno, y la piel más pálida. A su vez, la disminución de glóbulos blancos, cuya función es ayudar al cuerpo a combatir las infecciones, podría ocasionar justamente un aumento en las infecciones debido a esta escasez de glóbulos blancos. Por lo que el paciente va a contraer infecciones que no parecen desaparecer, o bien una infección después de otra, y la fiebre, que a menudo es el principal signo de infección. A su vez, los síntomas causados por los recuentos bajos de plaquetas, que puede ocasionar, ¿cierto?, la leucemia, cuya función básicamente en la sangre es ayudar a detener el sangrado, es que un paciente con leucemia presente tendencia a presentar moretones muy fácilmente, sangrado nasal frecuente, sangrado de las encías, etcétera, etcétera. Por lo que los signos y síntomas antes mencionados corresponden al cuadro sintomatológico general de la leucemia, ¿cierto? En los próximos módulos, como les decía anteriormente, estudiaremos a fondo esta temática, donde revisaremos los 3 cánceres más comunes en la infancia, los signos y síntomas que presentan y los diferentes pronósticos que podemos tener en base a estos tipos de cánceres. De esta manera hemos finalizado con éxito la tercera cápsula del programa. Los invitamos a realizar la evaluación del módulo y los esperamos en la cápsula número 4.